Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que realizamos conjuntamente entre Uchile TV, Radio Universidad de Chile y el equipo editorial de esta publicación universitaria, integrado principalmente por las periodistas Evelyn Ehrlich y Sofía Brink, detrás de cámaras también. Mi nombre es Francisca Palma y le recuerdo que Uchile TV, el canal público de nuestra universidad, transmite a todo el país en señal abierta, y en el caso de quienes nos sigan en la región metropolitana nos pueden sintonizar en el 11.2 de su televisor, y en el caso de Radio Universidad de Chile, quienes nos escuchan en la 102.5 del dial. También a través de la página web de Radio Universidad de Chile, donde está el reproductor de la radio. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales vía Twitter en @UchileTV, en @UchileRadio y @PalabraPública_. Estamos próximos a celebrar un nuevo Día del Patrimonio Cultural, hito que este año cambia un poquito y pasa a llamarse Día de los Patrimonios en plural. Hoy también esta celebración, agendada para el último fin de semana del mes de mayo, vuelve con actividades presenciales. La añorada presencialidad y el añorado encuentro entre las comunidades de los sitios patrimoniales y culturales con sus públicos, que se congregan mayoritariamente en este hito. La Universidad de Chile, les recordamos, también tendrá una serie de actividades de patrimonio, del Día de los Patrimonios en sus distintos campus, territorios, y aprovechamos también de contarle a nuestro público que en esta oportunidad la Casa Central, nuestro núcleo patrimonial, también el Archivo Central Andrés Bello, estará abierto a todo público el día sábado 28 de mayo en el marco de esta celebración. También toda esta información de qué va a ofrecer la universidad para esta actividad va a estar disponible en uchile.cl/Día del Patrimonio. Pero no solo esta nueva celebración es parte del panorama de este año en el contexto de los Días de los Patrimonios, sino que también hay varias cosas que atraviesan este tema, y uno de ellos es la Ley de Patrimonios y también el marco de la nueva Constitución. ¿Qué marco le va a brindar, qué protección le va a dar a este tema? Y para eso tenemos un invitado, un académico de nuestra universidad, un experto en patrimonio. Hablo de Felipe Gallardo, quien es arquitecto y profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Él ha desarrollado investigaciones y declaratorias de monumentos nacionales, intervenciones y proyectos de restauración, y también un Fondesit sobre arquitectura y fiestas religiosas de Chiloé. Felipe es representante del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ante el Consejo de Monumentos Nacionales, e imparte, entre otros ramos, temas vinculados también a patrimonio y turismo en la facultad. Bienvenido, Felipe, a Palabra Pública. Muchas gracias, Francisca. Yo quería agradecer la invitación de ustedes hoy día a compartir justamente este tema que a muchos nos apasiona y que es realmente muy importante para la sociedad contemporánea, para la comunidad, y que evidentemente que también tiene su espacio dentro de lo que es este proyecto de nueva Constitución, que va a tener evidentemente una reverberación en lo que se discuta y se legisle posteriormente a la Constitución. Vamos a analizar justamente todos estos temas, pero quiero que comencemos con contextualizar este día que vamos a vivir el fin de semana, el último fin de semana de mayo, que se celebra el Día de los Patrimonios. Bueno, han pasado 22 años desde la primera conmemoración de este hito y varias cosas han cambiado desde esa fecha, entre ellas la forma de referirse a los patrimonios, y ahora estamos hablando en plural. ¿Cómo se define lo patrimonial y cuál es la importancia de hablar más de patrimonio que de patrimonio cultural, y este cambio a lo plural? ¿Qué significa todo esto? Bueno, yo creo que una diferencia interesante que hay en esta versión es que patrimonio abarcaba distintos objetos, distintos tipos de bienes culturales, ¿ah? Y en ese sentido, cuando uno habla de patrimonio, yo creo que el énfasis es muy fuerte en la diversidad del patrimonio, en la diversidad del patrimonio. Y eso es importante, porque las comunidades también tienen su patrimonio propio. Y cuando decimos patrimonio, estamos de alguna manera poniendo el énfasis en la pluralidad y en la diversidad
que tiene la expresión cultural en lo que es a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eso me parece que es una apriete de tuerca súper interesante, ¿ah? Porque si bien cuando hay un único patrimonio, siempre hay una ficción, en el sentido de que hay una ficción de que nos representa a todos, pero nos representa a todos en términos relativos, ¿ah? Los bailes, las canciones, la artesanía. Hay sectores que evidentemente se sienten más representados porque están más cerca del origen, y otros que menos, ¿ah? Y en ese sentido, los patrimonios me parece que puede ser una innovación interesante, ay, por los énfasis que señalaba. En la columna que publicaste junto a Alejandra Araya en Palabra Pública, planteas que en esta materia no cualquier novedad es buena, porque la nueva ley sobre patrimonio cultural con la que se pretende reemplazar a la antigua ley de monumentos nacionales tiene bastantes problemas. ¿Cómo explicarías brevemente estos problemas? ¿Cuáles son los principales cambios entre la antigua institucionalidad y la que hoy día se pretende instalar? O sea, yo creo que lo primero que aclararía de manera muy enfática es que ese es un proyecto pasado, ¿ah? Es un proyecto que se trató de promulgar a contrapelo de muchas e importantes comunidades patrimoniales, a contrapelo de muchos centros de pensamiento, entre los cuales incluye el Instituto de Historia y Patrimonio, y la Sociedad de Escritores de Chile, y varios otros que son integrantes, imagínate que son integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales, y que no eran partidarios de esa ley. Entonces yo creo que lo primero que hay que descartar es que quizás nominalmente hay un proyecto que propuso la administración pasada que podría reactivarse, podría, aunque las posibilidades, estimo, son bajas durante esta administración. Ese proyecto trató de aprobarse en marzo, cuando ya está en las últimas 2 semanas de la administración pasada, de la vigencia de la administración pasada, se trató de aprobar esta ley. Afortunadamente, eso no resultó, ¿no? Y digo afortunadamente, porque esta ley adolecía de tres, tres problemas fundamentales. Tres problemas fundamentales. Un problema fundamental, un problema fundamental era cómo asumía el concepto de patrimonio, en su definición, en su taxonomía. ¿Por qué? Porque hay una división que es funcional, que uno hace para efectos de análisis entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, entre patrimonio mueble y patrimonio inmueble. Pero esa división tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, ¿cómo protegemos el patrimonio inmaterial si no protegemos los soportes que acompañan ese patrimonio inmaterial? Entonces, y esa ley de alguna manera se hacía eco de esa odiosa división entre lo material y lo inmaterial. Entonces se podía caber la posibilidad de que tú protegieras prácticas culturales, pero no quedara claro en qué pie queda el practicante de esas, de esas, de esas prácticas, de esa artesanía, de ese oficio tradicional, que es uno de los problemas que tenemos actualmente. La parte arquitectónica daba la impresión de que era una exacerbación del valor estético de la arquitectura, cuando la arquitectura también tiene valores simbólicos que le atribuye a la comunidad. Entonces, por un lado estaban las definiciones. Por otro lado, estaba algunos mecanismos de impugnación que se introducían, mediante los cuales en determinadas condiciones las declaratorias de monumento podían objetarse y podían anularse. Y eso pienso que era complicado. ¿Complicado por qué? Porque la actual ley, que es la antigua ley de 1970, sospechosamente desprestigiada por algunos sectores,
No sé si es tan obsoleta, porque todavía sirve y ha servido para proteger barrios completos de apetitos de desarrollo económico por medio de proyectos residenciales. Ha permitido de proteger sitios de memoria de derechos humanos, que, y no lo perdamos de vista, es un compromiso del Estado de Chile para con la comunidad internacional en torno a la reparación. No es un capricho de los gobiernos que surgen en la democracia, es de alguna manera algo en lo cual nosotros nos insertamos en el contexto internacional después de un régimen dictatorial. Y independientemente de que los juicios personales que puedan existir, estos son materias de consenso internacional, y ha permitido solamente 7 sitios de patrimonio mundial. Entonces, por un lado está el tema de las definiciones, por otro lado está el tema de las impugnaciones, por otro lado está el tema de las categorías de protección, que son, por otro lado está, o sea, la definición de patrimonio no está de alguna manera referida a cartas internacionales, pero uno evidentemente que en la legislación espera una bajada a nivel nacional, de acuerdo a la realidad y la tradición chilena. Otro problema que tenía, otro tipo de problema, o sea, de alguna manera el contenido de la factura de la ley era muy discutible, ¿no? Y dentro de eso había una participación, una supuesta participación de las comunidades del patrimonio, de los agentes del patrimonio, de los profesionales que trabajan en el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, que era una participación muy discutible, muy discutible. O sea, se hizo Justamente de eso quería que habláramos también de cuál es la importancia de, o sea, me va a contar el diagnóstico, pero cuál es la importancia de, cuál es la clave de la participación de estas voces, de estas múltiples miradas que están involucradas en este tema. Yo creo, mira, cerrando con el tema de la ley, yo creo que además de ese defecto inicial, tenía un segundo problema importantísimo, que era que no consideraba una consulta indígena. Y eso, a lo cual está obligado el Estado de Chile por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora esa consulta, yo entiendo que no se hizo porque era el interés, era sacarla en la administración pasada, la ley, no en esta. Entonces el tiempo no daba. Y un tercer, y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque buena parte del patrimonio es arqueológico, y arqueológico referido a los pueblos originarios, a los primeros pueblos, como les dicen en Canadá. Y eso, evidentemente que tiene que hacerse, porque hay una responsabilidad ética ahí, estamos hablando con bienes culturales que dependen de esas comunidades indígenas que son los descendientes de aquello que se descubra en términos arqueológicos. Eso por un lado. Y para finalizar, el tercer problema que tenía era el tema de la oportunidad. Porque si bien formalmente se gobierna hasta el cambio de mando, pienso que eh, en, una, en una comunidad nacional y que se tenga respeto, una iniciativa de este tipo no se puede apurar y sacar eh, eh, a qué sé yo, a 4 días del cambio de mando se habría aprobado. Afortunadamente, hubo distintos desplazamientos del sistema, ¿ah? De la nueva administración, hay que reconocerlo, de la oposición en ese momento, y evidentemente de algunos actores también al seno, me atrevería a decir, de la misma administración pasada que en realidad estimaron que no podía ser y no se avanzó en el proceso de aprobación de esta ley. Pero ojo, esta ley ya se alcanzó a aprobar en la Cámara de Diputados, lo cual demuestra la fragilidad del sistema. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, Francisca, de las comunidades. Las comunidades, evidentemente, que son las que generan patrimonio. El patrimonio se genera por comunidades, se genera en la base de la pirámide, ¿no? Y quizá se protege en la parte de arriba. Ahora,
yo creo que es muy importante entender la diferencia entre recursos patrimoniales y patrimonio cultural. ¿Ah? O sea, hay cosas que tienen indiscutiblemente constituyen un patrimonio cultural de las distintas comunidades, pero pasada determinada discusión, pasado determinado umbral, es la misma comunidad nacional consensuadamente la que define que este debe ser un patrimonio de alcance nacional, porque nos podemos sentir identificados todos con él. Ahora, yo creo que la clave es una clave metodológica. Yo creo que, eh, yo creo que hay que enfrentar la participación de las comunidades en la elaboración de una ley, hay que enfrentarlas como un observador no participante, si me, si me- si me van a escoger un término, en el sentido de que hay que estar atento a escuchar cuáles son los anhelos de las comunidades que evidentemente se van a entremezclar con otros anhelos, con otras postergaciones, con otras necesidades, ¿no? Y fruto de eso, tener una adecuada retroalimentación con estas comunidades respecto a lo que uno propone. Yo creo que es muy fácil, porque es más cómodo, evidentemente, en términos técnicos, hacer una ronda de consultas, levantar observaciones y hacer una propuesta, y esa propuesta no llevarla de vuelta a las comunidades. Yo creo que nosotros no podemos pretender tener una ley eh, contemporánea, moderna, que enfrente los desafíos del siglo XXI apurado. Yo creo que debemos tomar los pasos, porque hay cosas, esto es, si me disculpan la licencia en esta época, en este mes del patrimonio, esto es como fabricar vino. Uno no puede apurar la fabricación de vino. ¿Ah? El vino tiene un proceso de cosecha, tiene una vendimia, tiene un proceso de maduración, en fin, y lo mismo pienso que se aplica especialmente por una ley del patrimonio, porque como estoy, como estoy comentando, la participación de las comunidades es clave, la retroalimentación con las comunidades dentro de esa participación es tremendamente importante. Entonces, eso no se puede esperar que eso sea un proceso breve. Pero yo creo que hay que acometerlo, porque mientras antes se haga, mejor. Antes vamos a tener una ley. Un desafío y quizá, bueno, este marco de el Día de los Patrimonios va a ser uno de los que impulse y apresure un poco a que el gobierno actual tome este guante que estás tirando ante este desafío. Vamos a dejar hasta aquí este primer bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con el profesor Felipe Gallardo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Patrimonio de dicha unidad para seguir hablando de patrimonio en este mes de los patrimonios. Ya volvemos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en este nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile y también en Uchile TV, programa desarrollado por el equipo de la revista Palabra Pública en conjunto con estos dos medios de comunicación universitarios. Y estamos como en el primer bloque con el profesor Felipe Gallardo, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y experto en patrimonio. Él nos estaba explicando el proceso legislativo en curso, las falencias y desafíos que imprime este escenario actual en torno a los patrimonios en lo que respecta al nuevo gobierno. Ahora vamos a hablar también de otro desafío y de otro tema importante que atraviesa, digamos, todo el quehacer nacional. El patrimonio no es la excepción y estamos hablando del proceso constituyente y el borrador que ya se encuentra en curso y que invitamos a la comunidad a revisarlo, descargarlo y también a informarse sobre esto en la plataforma Uchile Constituyente que tiene la universidad para ofrecer a la comunidad nacional. Es un repositorio con información, análisis y un boletín que sale todas las semanas explicando el proceso constituyente en curso. Profesor Felipe Gallardo, ¿qué contexto, qué marco le está marcando a este tema de los patrimonios el proceso constituyente, particularmente el borrador? Y quizá referirse un poco a la discusión que llevó al actual borrador en torno al tema patrimonio. ¿Cómo quedó el tema patrimonial en el borrador de la Constitución? Mira, yo no he
tenido la oportunidad estoy revisando el borrador de la Constitución, como muchos chilenos, evidentemente. ¿Ah? Ahora, en el ámbito patrimonial, las constituciones no suelen ser particularmente comunicativas, por así decirlo. La constitución pasada, la mención que hacía al patrimonio, me parece que era en el artículo 5º o en el artículo 10º, no recuerdo bien, y era a continuación de la libertad de enseñanza. Y se refería a que era deber del Estado fomentar, desarrollar y aumentar el patrimonio cultural de la nación. En ese sentido, yo creo que por ahí, ojalá exista una norma parecida en lo que es el borrador de la nueva Constitución. Ahora, independientemente de eso, yo creo que hay una definición que está en la Ley de Monumentos Nacionales, la de la 17.288, que es del año 70, y que es la que estamos aplicando hoy en día, y evidentemente que si eso no llegase a estar incluido en la Ley de Monumentos, en la Constitución de la República, sobre el escenario de un cambio constitucional, eh, va a estar en la ley de patrimonio que exista, sea la actual, que es la ley del 70, o sea una ley futura. Entonces no me preocupa tanto que no esté, ¿no? Lo que sí yo encuentro que es bien interesante y bien provocativo de la nueva propuesta es que se habla de naciones, ¿ah? De naciones, ¿ah? De plurinacionalidad. Y en ese sentido hay evidentemente un guiño a lo que estuvimos conversando antes de los patrimonios, de las comunidades, de la pluralidad. Ahora, yo en ese sentido eh, me declaro un poco escéptico con el apego irrestricto a lo que es la terminología, ¿no? Que he escuchado por estos. Yo creo que no nos podemos quedar en discusiones semánticas, en el sentido de que si es plurinacional o pluricultural, o a lo mejor cuando dice plurinacional se refiere a pluricultural, pero que debería estar explícito. Yo creo que ahí tenemos que parar un momentito y yo llamo a un sentido de equilibrio, ¿ah? De que esto no se trata de un concurso de semántica en torno al torno. Yo creo que los conceptos se definen por distintos ámbitos. Si no, no podríamos compartir conceptos en otras lenguas, porque es difícil encontrar exactamente el mismo concepto, ¿ah? En otro idioma, del inglés al castellano o del castellano al ruso, qué sé yo. ¿Ah? Y en ese sentido, yo rescataría eso, ¿ah? Yo rescataría el sentido que, por un lado, el guiño que le hace a que hay distintos grupos, ¿ah? Y estos grupos tienen un acervo cultural. Y este acervo cultural, evidentemente, que está siendo considerado. Un segundo aspecto que encuentro que es clave de la nueva Constitución, eh, que es, de alguna manera, hay una preocupación tremendamente importante para algunos desmedida, ¿no? En reparar la postergación que se ha tenido con los pueblos originarios. Y en ese sentido yo creo que eso ya es parte de la discusión que vamos a tener en los próximos meses respecto a este sesgo que tiene la Constitución respecto a los pueblos originarios, porque evidentemente que hay una parte de la comunidad que se puede sentir como postergada, porque si no pertenece a ningún pueblo originario, ¿en qué pie quedan ellos? Eh, yo creo que en general está bien, porque todas las cosas suscitan discusión y al final del día las vamos a plebiscito salida y ahí vamos a definir la totalidad como la abarcamos. Ahora, una cosa que yo creo que es muy importante no perder de vista respecto a lo que es la Constitución, es que siento que en el ámbito cultural hemos tenido poco espacio como universidad y hemos tenido poco espacio en los centros de pensamiento para concurrir eh, al mundo político, ya sea en el debate pasado que acabamos de comentar,
de lo que se trató de hacer durante el gobierno de Piñera, del expresidente Piñera, y me preocupa que esta como suerte como de prescindencia de las universidades, esa sensación, quizás puede ser una sensación personal mía, se repita. Yo Ujú. creo que nosotros como universidad y especialmente como Universidad de Chile, tenemos, tenemos una responsabilidad y estamos disponibles, pero evidentemente que si no somos convidados a discutir los temas patrimoniales que tienen que ver con lo que se va a hacer a la ley, con cómo se va a aplicar de alguna manera, cómo se va a hacer bajar la bajada de un eventual nuevo ordenamiento, cómo se va a hacer una bajada, pienso que sería una resta más que una suma. En ese sentido, ahí también se autoimprime un desafío desde la facultad, desde el Instituto de Historia y Patrimonio. Hay varios mecanismos que hoy día tiene la universidad, como son, por ejemplo, los policy brief o policy paper, que son documentos que se entregan a las autoridades para tratar de incidir desde la evidencia científica y desde los planteamientos académicos respecto a estos temas. Quizá ahí hay un camino para el equipo de la FAO y quizá para otras voces también al interior de la universidad que seguro tienen mucho que decir al respecto, respecto a este tema. No, yo lo Profesor, decía, yo lo decía en un sentido amplio, ¿ah? No lo decía por el ujú, equipo de la FAO, lo decía por el Instituto de Historia, lo decía por la gente en arqueología, lo decía por la gente en antropología, lo decía por nosotros como corporación ujú, en un sentido amplio, ¿ah? ujú. Y yo creo Sí, que, ¿ah? Por eso lo decía. sí, incluso, no sé, recientemente hablamos con el equipo de paleontología de la universidad, que también hablamos del trabajo patrimonial que ellos hacen, cómo se aborda también hoy día desde la institucionalidad. O sea, hay una multiplicidad de voces que seguro tienen mucho que decir y articularse en torno a este tema para incidir realmente sobre el futuro de la normatividad patrimonial. Y profesor, pasamos a quizá otro tema, a lo que hoy día existe ya en términos de reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En Chile tenemos 7 sitios reconocidos, que son, bueno, recientemente las momias Chinchorro, en el norte de Chile, Valparaíso, la iglesia de Chiloé, que usted muy bien conoce, Rapa Nui, la ciudad de Sewell, las salitreras Humberton y Santa Laura, y el Camino del Inca. A pesar de su estatus, varios de estos lugares se han visto seriamente deteriorados o afectados por desastres naturales como Valparaíso y por claramente la desprotección y la acción humana. ¿Cómo estamos cuidando como país estos sitios y qué falta por hacer ante lo que ya tenemos? Qué buena pregunta, Francisca, una pregunta complicada, incisiva, incisiva. Eh, yo creo que en los sitios patrimonio mundial hay un compromiso oscilante del Estado de Chile, del Estado. Hay un compromiso oscilante y hay una tensión entre las comunidades y el Estado. Para el caso de Chiloé, esa tensión es histórica. Las iglesias de Chiloé históricamente han tenido problemas de mantención, o sea, te estoy hablando del siglo XVIII. ¿Ah? Del siglo XVIII en adelante hay registros parroquiales, eh, incluso del XVII en adelante hay registros parroquiales, que la iglesia se llueve, que la iglesia hay que cambiarle la madera, que a la iglesia hay que repararle la torre porque se la llevó el temporal, la torre anterior, etcétera. Y ahí, en el caso de Chiloé, yo pienso que es especialmente curioso o especialmente ilustrativo. Había una orden franciscana, después había una orden, antes de eso había una orden jesuita, que mediaba entre las comunidades, que eran comunidades indígenas, ojo, eran comunidades fuertemente indígenas. Fueron siendo menos indígenas con el mestizaje, pero en el principio eran 100% indígenas. ¿Ah? Que iba mediando entre ellos y el poder central, la gobernación, la intendencia, el delegado que hubiera en su momento, como para conseguir los fondos de apoyo a lo que podía recabar la comunidad que nunca alcanzaba para reparar las islas. Entonces yo creo que esa es una tensión que se repite hasta la fecha entre las comunidades de Chiloé, el gobierno central y cómo se articula eso, cómo se articula, quién es el articulador. En este caso, el articulador es el obispado. Pero yo creo que hay, hay un compromiso poco claro del Estado de Chile y hay un abordaje que es muy diverso.
Entonces, hay caso a caso. Sewell, en el caso de Sewell, hay una fundación que es de CODEL. En el caso de Rapa Nui, después de largos años, me parece que hace como no más de 4 años, hace no más de 4 o 5 años, eso está de alguna manera administrado por la comunidad Rapa Nui. En el caso de Rapa Nui. En el caso de Valparaíso, hace poco se firmó un convenio en el cual la municipalidad, que era el administrador único, ahora integra parte de una fundación para administrar Valparaíso. Ahora, yo creo que en el tema de los sitios patrimonio mundial hay dos tipos de problemas fundamentales. Uno que tienen que ver con las comunidades, tres más bien. Uno que tiene que ver con el financiamiento, que no hay una claridad, por lo menos yo no la percibo, respecto al financiamiento, a cómo se financia la intervención en los sitios patrimonio mundial. Esto tiene su origen, por supuesto, en que hay una escasez de recursos, y no es que el patrimonio no sea importante, el patrimonio es súper importante, pero yo creo que la palabra justa acá es urgencia. Las urgencias, hay un combate de urgencias entre vivienda, salud, educación, desastres naturales, y en esas urgencias se tiende a sacrificar el patrimonio, porque históricamente también hay otros actores privados, hay mucho voluntariado, incluso a nivel profesional, hay mucho proyecto que se convida. Yo creo que los fondos del patrimonio fueron un gran aporte, y lo que está haciendo el Ministerio de la Cultura desde su creación es un gran aporte, porque trata de apuntalar eso a los privados. Pero yo creo que tiene que haber un compromiso más claro, más contundente, más sostenible respecto a los sitios patrimonio mundial. Ahora, los sitios patrimonio mundial tienen que tener un plan de manejo. Esos planes de manejo son complejos, porque implican a la comunidad. Ahora, también hay un factor que este último tiempo, y en el caso de Valparaíso es especialmente crítico, es cuál es el valor que el resto de la comunidad le da al sitio patrimonio mundial. Cuando tú ves un sitio patrimonio mundial que no solamente no tiene mantención, sino que además es vandalizado, es rayado, es fruto de, de crimen. Recordemos que una expedición de la UNESCO, un veedor de la UNESCO, fue asaltado en el sitio patrimonio mundial, ¿no? Estando en labores oficiales, porque se le ocurrió salir del hotel en un horario muy temprano y no avisó, y salió solo y se la emprendió en los cerros, y el dicho en buen chileno lo cogotearon, ¿ah? Adiós la cámara, adiós los dólares. Entonces, es una realidad compleja, porque nosotros además estamos en momentos que son quizás en momentos de cambio a nivel nacional, y eso evidentemente que tiene un efecto sobre los sitios patrimonio mundial, especialmente los que están emplazados en lugares más urbanos. Ahora, yo creo que esa es una discusión pendiente súper interesante que abordar en términos francos y en términos de público, con toda la comunidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por nuestros sitios patrimonio mundial? ¿Cuál es el compromiso real que tiene presupuestariamente, en términos de coordinación, en términos de políticas, de programas, de subsidios? ¿Cómo se va a coordinar eso a nivel nacional? Yo creo que mientras no ordenemos de mejor manera el asunto en términos genéricos, sitios de patrimonio mundial, y que tengan una bajada en los gobiernos regionales, en los gobiernos provinciales, en los gobiernos comunales, ¿no? Y compartamos las experiencias, yo creo que vamos a estar, soy un poco escéptico, creo que vamos a estar un poco en la misma. O sea, aquí hay otro desafío, o sea, todo lo que hemos hablado sobre el tema patrimonial en términos de institucionalidad y abordaje, veo que son puros desafíos, no es que se haya hecho todo necesariamente mal, pero siempre hay consideraciones que implican
nuevas acciones, nuevas miradas, nuevas formas de abordar, y como también decía usted, considerando los escenarios locales, pero también como un plan de acción más macro. Y también usted se refirió, Felipe, a el tema de los cambios, y el concepto de cambio en el país está inherentemente relacionado al estallido social, que también ahí tuvo un abordaje, o sea, un enfrentamiento o un abordaje particular del patrimonio respecto a, por ejemplo, la desmonumentalización que vivimos en varios territorios nacionales, del territorio nacional. Por ejemplo, el derrumbamiento de estatuas de conquistadores en el sur, y bueno, lo más quizá conocido o más cercano a nosotros acá en Santiago, que es la estatua del general Baquedano. Esto, bueno, digamos, no se ha vivido solo en Chile, hay varios sitios que se dedican a recopilar fenómenos de desmonumentalización en el mundo contemporáneo. Hay algunos sitios como Monumentos Incómodos que tiene una gran variedad de ejemplos, y el más reciente también, por qué no decirlo, es el tema del monumento Margaret Thatcher en el Reino Unido, que fue, lanzaron huevo y otras cosas a días de su inauguración. ¿Cuál es el rol ahí que debería cumplir el patrimonio en una sociedad cambiante en la que los marcos de entendimiento se van mutando y se van disputando también desde ciertas miradas? ¿Cuán cuestionable es el rol patrimonial ahí en este escenario de cambios sociales? Yo creo que el patrimonio, el patrimonio debe sumar y debe convocar. Y el patrimonio también debe incomodar. Yo creo que es bueno que el patrimonio incomode, porque en la medida que nos saca de nuestra zona de confort mental, nos obliga a cuestionarnos respecto a la historia, respecto a la sociedad, respecto a la política y respecto a lo que está pasando en cada país. En ese sentido, pienso que no es un buen enfoque pretender reeditar el patrimonio. Me parece que es un enfoque un poco cosmético, me parece que es un enfoque que no aporta a la sociedad. Y en ese sentido, evidentemente que estos procesos deben seguir su causa natural. Yo creo que evidentemente que las estatuas en el sur, no sé, algún monumento a Pedro Valdivia, alguna estatua, busto de Pedro Valdivia o Cornelio Saavedra, evidentemente que es una provocación, ¿no? Pero también es un recordatorio de lo brutal de la conquista española y lo brutal y polémico de la llamada pacificación de la Araucanía, como algunos lo aprendimos en el colegio. Entonces, en ese sentido, yo creo que el rol del patrimonio, y ahí se acerca un poco las artes visuales, es emplazar al ciudadano respecto a esta representación, qué significa para usted, qué apela para usted. Yo creo que más que la lógica de la edición, debemos caer en la lógica de la suma, la del aporte. Y en ese sentido, si tú analizas el devenir de la conmemoración histórica en Chile, y estoy pensando en voz alta, no es, te agradezco la pregunta porque me hace a mí también reflexionar. Salvo algunas intervenciones puntuales que, que están vinculadas a derechos humanos, estoy pensando en la comuna de Vitacura, el memorial a Jaime Guzmán. Estoy pensando en el bandejón central de la Alameda, el monumento a las mujeres que se hizo en algún momento. Salvo casos muy específicos, nosotros en algún momento, estoy pensando en la estatua de Pedro Aguirre Cerda, que se inauguró hace unos pocos años. Pero si te fijas, en algún momento nosotros dejamos de conmemorar en el espacio público, dejamos de marcar un hito, un personaje, un hecho en el espacio público, o lo estamos haciendo muy poco. Yo creo que eso evidentemente
habla también, se puede interpretar como una suerte de represión en torno a eso. Y evidentemente que esa represión se traduce muy fuertemente, especialmente para el estallido, en el proceso que tú señalaste, la vandalización, el Ujú. aparente desprecio por monumentos ya instalados. Y quizá más que vandalización, desmonumentalización, porque concuerdo con usted en el sentido de que hoy día hay quizá menos monumentos que se van instalando en el espacio público, quizá no tal pie decir que el monumento a las mujeres que usted refiere está completamente destruido, era una estructura de vidrio que ya está reventada y quedan algunos pedazos ahí, pero la misma comunidad mediante esta inquietud, instaló nuevos monumentos, como recordar lo que pasó quizás en La Serena, que pusieron este busto de esta mujer Diaguita, como que se resignificó el concepto de matrimonio. No sé si también ahí también está la tensión, como que en la historia oficial o el Estado no instala, pero la comunidad sí, en este momento de cambio y de disputa, sí se tomó esa propiedad de hacerlo. Yo creo que es una discusión complicada porque también admite otras lecturas. Admite la lectura que no porque un grupo de personas se pongan de acuerdo y coloquen un monumento, lo que ellos coloquen una estatua en un espacio público muy notorio, no necesariamente eso representa en un sentido amplio la comunidad, puede representar a un sector. Entonces yo creo que hay ahí como una pérdida de consenso, hay un quiebre respecto a lo que es el consenso, respecto a entendernos como una comunidad, a poder ponernos de acuerdo. Y eso yo creo que es lo más preocupante. La desmonumentalización, claro, también hay un proceso de desmonumentalización que tiene que ver con la contemporaneidad, que tiene que ver con quizás la destrucción del mito, ya no hay héroes, ¿ah? Sino que un apelar más a lo cotidiano. Yo sin duda no niego que hay una reflexión en curso respecto al sentido de la monumentalidad y respecto al sentido de la conmemoración. Pero también hay reflexiones en paralelo que tienen que ver con las artes visuales que inmiscuyen ahí, que hay reflexiones que tienen que ver con los actos de protesta, que también se interfieren en la discusión. Entonces es Ujú. una discusión tremendamente rica. Por ejemplo, hay una sola expresión, el graffiti. Uno se ha planteado a veces que el graffiti, pucha, el graffiti reconocidamente por sus propios cultores es una expresión a plazo limitado. Nadie pretende, ningún grafitero pretende que su graffiti perviva en el tiempo, sino que es más bien será reemplazado por otro graffiti encima. Sin embargo, en algún momento se discutió respecto a si conservar o no los grafitis que había en las estatuas, ¿ah? En algunas estatuas, como un registro. Ujú. Ahora, Profesor, nos queda muy poquito tiempo, ya debemos cerrar para cerrar palabra pública, pero quería invitarlo a quizá dar un último muy breve mensaje respecto a este Día de los Patrimonios, a la comunidad de la Universidad de Chile por un lado y a la comunidad nacional, respecto a quizá con qué mirada volver a las calles, volver a los sitios patrimoniales en esta jornada de este fin de semana, de este sábado y domingo. Un último llamado. bueno, gracias Francisca. Yo creo que vayan el domingo, salgan a las calles, ojalá haya buen tiempo, vayan con una mirada crítica y reflexiva, pero sobre todo vayan con una mirada abierta. Piensen que la comunidad, es cierto, todos participamos de una comunidad nacional, pero también hay comunidades menores, entonces piensen que eh, a veces en un edificio, en un monumento, ahí confluyen distintas miradas, construyen las miradas quizás de una oligarquía y de un pueblo, confluyen miradas de un siglo XIX y de un siglo XX, confluyen miradas de un momento político, de un momento económico. Entonces yo les diría que disfruten del patrimonio, traten de entenderlo en su contexto histórico, social, económico, político, y sobre todo vayan con la mirada abierta. Yo creo con la mirada de la tolerancia y de la inclusividad. No, no tratemos nosotros de aplicar en lo que es el patrimonio cultural
esto es un poco trillado, pero yo pienso que es verdad, lo que no nos gustaría que nos aplicara a nosotros, que es la censura, la reducción, etc. Entonces yo, mente abierta, tolerancia y alegría. Ujú. Y quizá abrirse a conocer nuevos lugares, ir a los que no son tan tradicionales. Sin Profesor duda, Felipe, por supuesto. sí, abrir la mirada. Profesor Felipe Gallardo, muchísimas gracias por esta conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate. Solo recordar que la comunidad está invitada a revisar la programación de la Universidad de Chile para este hito, para este Día de los Patrimonios, en uchile.cl/Día del Patrimonio. Y va a estar publicada toda la oferta de la universidad. Recordar que vamos a estar en el campus Antuma, Buen Campo Eloísa Díaz, en muchos lugares de la universidad, incluyendo nuestra casa desde la cual estoy grabando este programa para ustedes. Y este programa, recordar, Palabra Pública, Letras para el Debate, está realizado en conjunto por este equipo, por las periodistas Evelyn Ehrlich, Sofía Brink y yo, Francisca Palma, con Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Nos vemos en el próximo capítulo. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.